que viven alaban el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer una corta oración para poder recibir palabras de un Dios eterno. Allí sobre sus lugares le decimos: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora te vamos a dar toda la gloria, la adoración, la alabanza y la exaltación, porque tú eres merecedor de aquello. Hemos sido creados, diseñados para adorarte y alabarte. En esta hora, mi Dios, yo oro para que ministres los corazones bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, y tu iglesia reciba la impartición de tu palabra para transformación, edificación y consolación y edificación del cuerpo de Cristo. Y a su nombre, gloria a Dios. El pueblo de Dios puede tomar asiento. Y el tema que he titulado hoy es la misericordia. En los próximos minutos vamos a abordar un tema muy interesante, que es la misericordia. Vamos a diferenciar lo que es justicia, lo que es misericordia y lo que es gracia. Es diferente la justicia, la gracia y la misericordia. ¿Cómo se define la justicia? ¿Cómo definimos la justicia? La justicia es un principio moral. Es un principio moral del cual te revela para obrar o juzgar, respetando la verdad y recibiendo cada uno conforme sus actos. Ahora, yo defino justicia en el ámbito de las Escrituras. Es la ley inmutable, responsable de las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué significa inmutable? Algo que no puede ser cambiado o alterado. Nosotros recibimos bendiciones si obedecemos la ley de Dios, pero la ley de justicia me exige y me dice que si yo no obedezco, voy a recibir castigo según mis actos pecaminosos. Eso es la justicia. Si yo te hablo de justicia, no estaría en pie aquí predicándote la palabra. La palabra de Dios me enseña en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 al verso 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ordena, demanda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto Él ha determinado que un día juzgará al mundo, porque Él levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es justicia. Dios va a juzgar a este mundo. Hoy no vamos a abordar justicia, pero quiero aclarar la diferencia de justicia, gracia y misericordia. Si vemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, ¿qué nos enseña Juan 3:36? Dice que Dios bendice, respalda a aquel que cree en el Hijo de Dios, obtiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. ¿Eso qué es? Justicia. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos, capítulo 10, versículo 29 al verso 31. La palabra me dice: mayor castigo pensáis que recibirá aquel que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Hay muchos que tienen por inmunda la sangre del pacto y viven pecando deliberadamente o pecan con conocimiento. Pero el Señor nos dice, y dice el Señor en el libro de Hechos, que el cual estamos leyendo, dice el Señor, otra vez juzgará a su pueblo. Aquel que dijo horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Eso es justicia. Gloria a Dios. Yo te hablo de justicia, no estoy, lo vuelvo a repetir, no estoy de pie aquí, porque todos los días de una manera o de otra forma pecamos, ya sea de pensamiento, de palabra o de acción. Abraham, dice la palabra,
que se le consideró el amigo de Dios porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira del Todopoderoso estará sobre él. Justicia. Justicia. Romanos 10:10, con el corazón creo la justicia de Dios, pero con mi boca te voy a confesar la salvación. Muchos de los hijos de Dios viven declarando Dios es mi Salvador, pero lo niegan con su corazón. Eso es justicia. Ahora vamos a gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Yo, tú y todos los que han creído y han recibido a Jesús como su Señor, su Salvador, a través de una oración que le enseña Romanos 10:10, recibe la gracia de Dios. Todo don y toda dádiva perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué es la gracia? Es un don, un regalo de Dios inmerecido para los seres humanos. Yo no estaba calificada para recibir el favor de Dios, pero Dios, en su inmensa gracia, en su inmenso favor, he recibido esa bendición de ser salva. La gracia, ¿qué bendición trae para mi vida? ¿Qué beneficio trae para mi vida? De que yo reciba el perdón del Todopoderoso y las heridas de mi alma sean sanadas y me sea dado un corazón nuevo, quitado el de piedra y trasladado, implantado un corazón de carne. Eso es gracia. Diferencia de misericordia. Ahora gracia, Santiago capítulo 4, versículo 6 al 8. Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Humilde. Aquella persona que tú le vas y le presentas al Salvador y dices, no, yo tengo mi religión. Yo no te vengo a predicar mi religión, yo te vengo a predicar relación con un Todopoderoso, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en nuestra salvación. ¿Qué es misericordia? Definimos misericordia. Es la inclinación a la compasión de una persona en necesidad para brindarle nuestra ayuda y ofrecerle nuestro apoyo. Ahora vemos misericordia en el ámbito de las Escrituras. ¿Qué es la misericordia en el ámbito de las Escrituras? Por cuanto nuestro Padre Celestial nos ha perdonado de nuestras debilidades y nuestros pecados, nos ha llevado a poder morar en su presencia. Resumo lo que es misericordia. Dios no nos da el pago que nosotros no merecemos por nuestros actos. Eso es misericordia. Así que cuando oremos no digamos, Señor, hazme justicia, porque el Señor va a decir, un momento, justicia. Si tú me pides justicia, ten cuidado, porque nosotros somos injustos. Y como seres humanos nos gusta juzgar a cada instante. Misericordia. Amén. La misericordia son palabras compuestas. Vemos misericordia, palabras compuestas. La vamos a dividir misericordia. Aquí tenemos proyectado. Entonces nosotros podemos ver misericordia. Salmos, capítulo 36, versículo 5, ¿qué nos enseña? Salmos 36, 5, de Jehová. Su misericordia es hasta los cielos y su
terminaría totalmente mal. La misericordia de Dios es grande. Etimología: todas mis miserias, Dios las pasa por donde, por su corazón, y no me da el pago de mis actos. No me da, pero en la justicia sí hay pago de nuestros actos. Pero en la misericordia no. Pero eso no me da licencia para pecar delante de un todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos ver el inmenso amor que Dios tiene para con su iglesia. El pecado me revela la misericordia de Dios. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al verso 23. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Gloria a Dios. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Santo sea el Señor. Gloria a Dios. Y su fidelidad por siempre. Aleluya. Estamos hablando de un atributo, porque Dios tiene muchos atributos, pero hoy vamos a abordar el atributo de la misericordia. Dicho esto, nosotros podemos comprender, entender de lo que hay diferencia en justicia, gracia y misericordia. Ahora, todos nosotros necesitamos misericordia, por supuesto, porque la gracia, yo recibí la salvación, gloria a Dios, pero es un proceso, y cada día esta mujer y todos los que estamos reunidos aquí le fallamos, ofendemos, juzgamos, nos debilitamos, pero el Señor dice: necesitas de mi misericordia. Ya te di mi gracia, ya te entregué el regalo de la salvación, pero necesitas cada día de mi misericordia. Romanos capítulo 3 versículo 23 hasta los versos siguientes. ¿Por qué yo necesito de la misericordia? Muchos dicen: si yo no he pecado, yo no he matado, yo no he robado, yo no he asesinado, yo no le he hecho daño ni a mi vecino. Hoy yo te vengo a decir Romanos 3 versículo 23 a los versos correspondientes: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios, porque la palabra es clara, la palabra es acrisolada y me dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo, y en su sangre nosotros tenemos fe para alcanzar la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea. No es porque somos guapos, no es por nuestros méritos, es por la misericordia de Dios que estamos en pie en este lugar y cada día de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Nueva Biblia Las Américas, Salmo 51:7. Y esto va para todas las personas que nos están viendo a través de las redes y están en este lugar, que dicen: yo no necesito de Dios, no necesito de andar con una Biblia, no necesito cambiarme de religión. Hoy yo te vengo a decir que necesitamos de un dador de la vida, de uno que murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué dice el libro de Salmo 51:7? Nueva Biblia de las Américas. Yo nací en iniquidad y fui concebido en pecado, y mi madre me concibió en pecado. Eso lo relaciona con Génesis 3:15. Recordemos cuando nuestros primeros padres cayeron y Dios le dijo a Satanás: tú tendrás tu simiente, tendrás tus hijos de desobediencia. El padre de la mentira, ¿quién es Satanás? Y todo hombre y mujer que se dice llamar hijo de Dios, hija de Dios, y vive en la mentira, tiene un portal abierto. Porque a mí la palabra me enseña que hemos nacido en iniquidad y nuestra madre nos concibió en pecado. Eso se llama el pecado original. Toda la humanidad necesita al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Toda la humanidad. Ahora, la misericordia la vamos a ver en tres maneras, en tres formas, en tres manifestaciones. Vamos a ver la misericordia. La primera manifestación de misericordia
obras. En sus obras. Es la primera manifestación de misericordia. Salmo 145, verso 8 al verso 9. ¿Qué nos enseña el Salmo 145, verso 8 al verso 9? Clemente y bondadoso es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. Grande en misericordia. Bueno es Dios con todos, y con todas sus obras Él tiene misericordia. ¿De qué obras estamos hablando? ¿De qué bloque principal he cogido esto del Salmo 145, verso 8 al 9? ¿Cuáles son sus obras? Todo lo irracional, lo que no razona pero sí respira, la tierra, los volcanes, los animales, el mar, etcétera. Lento para la ira. La gente se equivoca que Dios no tiene ira y vive pecando y fallándole a Dios. Lento. Recordemos que Dios corrigió, castigó los 5 continentes con una plaga tremenda que no se había visto en la tierra, la pandemia. Aleluya, bendito. Ira, pero grande misericordia. Por eso estamos aquí en pie, por su misericordia. Vimos en La Palma, en Tenerife, en Isla Canaria, el volcán que se evocó, la ira de Dios, pero la misericordia que aún sigue en pie, esa isla. ¿Cuántos maremotos vemos? ¿Cuántos terremotos? Ira de Dios, pero su misericordia que le ha puesto límite a la inmensidad de la mar. Su misericordia. Eso lo vemos en el primer bloque. Vamos a ver la segunda manifestación de la misericordia de Dios. Es para los hijos de los hombres. La segunda manifestación de misericordia de Dios es para los hijos de los hombres. ¿Qué dice la palabra en Mateo? Capítulo 5, versículo 44 al 45. Mateo 5, verso 44 al 45. Vemos en el segundo bloque la misericordia para los hijos de los hombres. ¿Y quién es el que vive, iglesia? Alábale porque Él está vivo. Ama a tu enemigo, dice la palabra de Dios. Ora por el que te persigue, por el que te ultraja. Haz el bien a aquel que te hace el mal, porque así seréis llamados hijos de Dios. Que Dios da el sol para buenos y para malos, y hace salir y hace brotar la lluvia para justos y justos. Dios tiene misericordia aún por su creación. Y muchas veces nos enaltecemos y decimos, por ser hijos de Dios, solo la misericordia de nosotros. Dios también tiene misericordia de los malos, porque también ellos reciben el sol y también reciben la lluvia. La misericordia de Dios. Pero esta misericordia tiene límite, porque solamente es temporal aquí en la tierra. Por eso dije, la segunda manifestación de misericordia es para los hijos de los hombres. Que el mundo vive equivocado y dice, yo no necesito estar con una Biblia debajo de la mano, no necesito orar, no necesito ayunar, tengo grandes empresas, tengo una carrera profesional, estoy sano, vivo bien, tengo paz. Gloria a Dios, porque eso
negativa, lepra. Dice que ellos, levantándose de lejos, se pusieron en pie de lejos y dieron voces, alzando su voz, gritando, dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué pidieron? Misericordia. El Señor los escuchó y a los 10 los amó. A los 10 los amó. Aquí no se mueve que yo tengo más fe y voy a ser sanado. Por la misericordia de Dios recibimos el milagro. Por la misericordia de Dios hemos sido consumidos. Aquí nadie es Superman. Aquí es la misericordia de mi Rey. 10 fueron sanados. No habían ayunado, no habían orado, no se habían consagrado, pero la misericordia de Dios está sobre buenos y malos, sobre justos y sobre injustos. Uno regresó para darle la gloria a Dios. Uno regresó. Y los otros 9 se perdieron, porque solo buscan misericordia terrenal, temporal. Vemos otro ejemplo. El rico y Lázaro. El rico y Lázaro está en el libro de Lucas capítulo 16 y veo el verso 24. Lucas 16, verso 24. Dando voces, el rico, un hombre que hacía banquete diariamente, se vestía de lino fino, de púrpura. Y había un hombre Lázaro, mendigo, que de las migajas que caían del rico, él las cogía. Pero en el verso 24 de Lucas 16, dice que el rico, dando voces, igual que los leprosos, dice que él vio de lejos. Vemos, vamos a detenernos. Los leprosos estaban bien de lejos y gritaron: misericordia. El rico vio de lejos a Padre Abraham y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo, las yemas de su dedo en agua y le pone mi lengua para que me refresque, porque estoy aquí que me quemo en una llama de fuego y estoy en tormento. Misericordia temporal. 9 leprosos se perdieron, no llegaron a darle la gloria de Dios. Hay mucha gente que viene a casas de oraciones, no solo a esta, sino a muchas casas de oraciones. El pastor, la pastora ora y se van, se reciben el milagro, pero se van y no agradecen. No al hombre, sino a Dios. Porque el agradecimiento para Dios es el servicio a nuestro Dios vivo. Ese es el mayor agradecimiento. Dar mi vida, mi tiempo para servir a un Dios eterno. Amén. Gloria a Dios. Ese es el mayor agradecimiento. Vimos a estos dos. Vamos a ver. De pie, los leprosos lo gritaban de lejos. El rico lo vio de lejos y vio voces de misericordia. Vamos a la tercera. Ya íbamos finalizando. Manifestación de la misericordia de Dios. ¿Esa que es? En su soberanía. En su soberanía. En su soberanía. Romanos capítulo 2, versículo 4. Nueva traducción viviente. Romanos 2, verso 4. Nueva traducción viviente. ¿No te das cuenta? Dice la palabra de Dios. No lo digo yo. ¿No te das cuenta lo bondadoso, lo tolerante, lo paciente que es nuestro Dios? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Porque la bondad de Dios nos guía para arrepentimiento y abandonar el pecado. Y abandonar el pecado. Nueva traducción viviente. Romanos capítulo 2, versículo 4. Mucha gente no se da cuenta de lo bondadoso, lo tolerante y paciente que es Dios. Eso no le significa nada para sus vidas. Yo no estoy en contra de los profesionales ni de los empresarios, de nadie. Bien por los que se trazan metas, bien por los que tienen sus títulos profesionales, sus empresas, bien por ellos.
Pero la palabra de Dios me enseña, me relata, me describe que tenemos que tener aquí a nuestro Salvador, que me regala, me ofrece, me brinda una vida eterna, una vida más allá. Ahora dice, por su misericordia, Señor, yo recibí a Cristo porque soy humilde, porque te amo. No, Romanos 2, versículo 4 me enseña que por la bondad de Dios he sido guiada para el arrepentimiento y para abandonar el pecado. Para abandonar el pecado. Y vamos a ver dos ejemplos de la misericordia de Dios en su soberanía. Y en esa el pueblo de Dios tiene que estar en las manos de Dios. Porque la misericordia de Dios se mueve bajo la unción y el poder de su soberanía. Bendito sea el Señor. Vemos este ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Lucas, capítulo 19, verso 8. La palabra es precisa, es clara. Y vamos a hablar de un hombre, Zaqueo. Zaqueo era un hombre, un personaje tremendo. Era rico. Pero cuando Zaqueo subió a ese árbol sicómoro, el maestro le dijo, desciende, que hoy voy a posar en tu casa. Pero en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 8, de Zaqueo, dice que puesto en pie Zaqueo, le dijo, Señor, maestro, bueno, yo le añado, rabí, hoy voy a dar todos mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo voy a dar cuadriplicado. Y voy a correr un poco en la escritura. Vamos a ver el hijo pródigo, que está en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 18. Lucas 15, solo voy a leer el verso 18. Es muy conocido lo del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo, levantándose, en el verso 18 del libro Lucas 15, verso 18, se levantó. O sea, él decidió levantarse, se puso en pie y dije, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, he aquí, dame un trabajo, así como los jornaleros. Ahora, miren la diferencia de la misericordia que Dios tiene con los hijos de los hombres, que es en el segundo bloque, y la diferencia del tercer bloque, que Dios tiene misericordia en su soberanía. Los cuatro clamaron a Dios, los cuatro, pero vemos que el rico dice que gritó y dio voces y vio de lejos. Mucha gente está viendo a Dios de lejos y gritando de lejos a Dios, ayúdame, Señor, pero no quiere servir a Dios, no quiere congregarse, no quiere dar de su tiempo y menos de su dinero. Vemos aquí a este hombre, santo es el Señor, del cual los leprosos dicen que de lejos gritaron. Y hay gente que vive gritando, yo amo a Dios, pero con sus hechos le niegan, con sus actos ensucian el testimonio del Evangelio. De lejos, y gritaron. Pero vemos los de la soberanía de Dios, no gritaron, tomaron una decisión de levantarse, de ponerse en pie. Cuando tú quieres conducirte en la misericordia y en la soberanía de Dios, porque cuando no entendemos la soberanía de Dios, levantamos el puño contra Dios, nos quejamos contra Dios, nos airamos contra el Todopoderoso. Pero ellos, ¿qué dijeron? Voy a restituir. Los otros querían recibir, pero los que se habían arrepentido en la soberanía de Dios decidieron restituir, restaurar lo que habían averiado, lo que habían dañado. El que se arrepiente
va a restituir lo que ha averiado. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Pecó, le falló a Dios. Pero ¿qué hizo él? Se levantó. Voy a ir a mi padre, y si yo le robé el dinero, que no se lo había robado porque era su herencia, le correspondía, pero él fue un acto de humildad. Papá, yo voy a ganarme ahora el dinero con el sudor de mi frente, porque ya me gasté toda la herencia. ¿Qué estaba haciendo? Restituyendo lo que había averiado. Así que, iglesia, si tú conoces a Cristo y tú has estado involucrado en una relación de matrimonio, cuidado que Dios respeta los pactos, y te has involucrado en un matrimonio y has destruido un matrimonio, hoy restitúyelo como lo hizo el hijo pródigo y como lo hizo Zaqueo. Zaqueo se puso en pie. No gritó, sino se puso en pie y dijo: voy a devolver cuadriplicado. Tenemos que restituir. Así que si yo estoy bajo la misericordia de Dios, en su soberanía, voy a tomar el teléfono, voy a orar primero y decirle: amigo, amiga, pequé contra ti. Por años te estaba odiando, por años estaba aborreciéndote, destruí tu matrimonio, malogré tu pacto, tus hijos. Hoy vengo a pedirte perdón porque he conocido la misericordia bajo la soberanía de nuestro Dios. Gloria a Dios. Orando, llamé a un caballero y le dije: por 5 años tú has dañado a un hijo de Dios, por 5 años lo has despreciado. Y ese caballero congrega, cumple con las cosas de Dios. Y le dije: tú tienes que llamar, orar primero, llamar y pedirle perdón a esa persona. Porque cuando nosotros restituimos lo que hemos averiado, los cielos se rompen a favor de nosotros. Pero cuando nosotros no restituimos lo que hemos averiado, los cielos de hierro y la tierra de bronce. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Necesitamos la misericordia de Dios, porque la gracia me salva, pero la misericordia me ayuda a avanzar en este camino estrecho, angosto, pero que me lleva a una meta, que es la vida eterna. El hombre obediente levantó el teléfono, videollamada, llamó a ese caballero, le pidió perdón a la dama y hizo más de lo que había Dios demandado, guiándole por el Espíritu Santo. Le dijo: y ahora yo los bendigo por todos esos años que los he maldecido, hoy los bendigo con toda bendición de lo alto, de lo más y de lo profundo. Aleluya. Eso es restituir. Esa es misericordia bajo la unción y el poder de la soberanía de Dios. Amén. Así que no nos confundamos. Dios tiene misericordia también con los malos, también con los malos, con los injustos. Pero hoy Dios te viene a decir: yo quiero extender más mi misericordia sobre tu vida. Restituye lo que has dañado. Así que si tú has murmurado, has hablado mal de tu esposo, de tu esposa, has hablado mal de tu amigo, de tu ministro, de los jefes de Estado, restituye eso. Romanos 28, versículo 13. ¿Qué me enseña? Perdón, Proverbios 28, verso 13. Proverbios 28, verso 13. El que cubre su pecado no va a prosperar. No va a prosperar. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, que alcanza la misericordia de Dios. Porque el pueblo de Dios no está viendo gloria de Dios, porque se conforma con migajas. Sigo pecando, Dios me perdona. No. Dice el Señor: yo te perdono, te extiendo mi misericordia, porque aún se lo doy a los malos. Pero el que encubre su pecado no va a prosperar. Señor, ¿por qué no prospero el trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me viene una cosa? Ya cuando empiezo a orar, me viene una cosa acá. ¿Por qué no prospero, Señor? ¿Por qué no surjo? ¿Por qué no vuelves a usarme con ese talento, esa unción, ese poder? Porque tienes encubierto tu pecado. Decláralo a Dios, no a mí, no al hombre. Decláralo. Y acá
alcanzaremos misericordia. Misericordia. Esa viene del cielo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Ay, cama arriba, sol. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora yo te doy toda la gloria, toda la honra, la adoración, el poder, la exaltación. Oh Dios mío, venimos a ti en postura, Señor, en posición de hijos tuyos arrepentidos. Perdónanos, Señor, de todas nuestras iniquidades, maldades. Lávanos cada día con tu pecado y sé propicio a nuestras necesidades. Hoy, a través de la luz de tu palabra, vengo a decirte, Señor, no quiero estar en el segundo bloque, quiero estar en esa soberanía, en esa misericordia, Señor, donde yo como iglesia, como pueblo tuyo, pueda restituir lo que he dañado, lo que he averiado. Perdona, mi Dios amado, perdona a aquellos hombres y mujeres que destruyeron matrimonios, perdona toda infidelidad, perdona aquel hombre y mujer que hizo división en tu viña, perdona, Dios Todopoderoso, aquellos que en los temas laborales están hablando mal de sus jefes, están hablando mal de sus compañeros de trabajo. Perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos, Dios mío. Queremos, deseamos, anhelamos restaurar todo lo que hemos dañado. Ayúdanos, Dios mío, a ser restauradores de calzadas y restauradores de portillos. Ayúdanos, poderoso de Israel. Oh, nuestras almas te adoran. Todas las cosas están puestas en tus manos. Hoy pedimos misericordia para todos los que están en el tema de salud. Misericordia, Señor. Misericordia para todos los que están hospitalizados. Misericordia para todos los que están enfermos con diagnósticos terminales. Misericordia para los drogadictos, los alcohólicos, los adúlteros, los fornicarios. Pero esa misericordia bajo tu soberanía para que se arrepientan genuinamente y restauren lo dañado. Gracias. Oh Espíritu Santo, sigue ministrándonos. Espíritu Santo, ministranos, guíanos al arrepentimiento y abandonar el pecado. Espíritu Santo de Dios, te doy toda la gloria en este día, en cada hora, en cada segundo de mi latir, y te doy gracias, poderoso de Israel. Bendigo esta reunión, sea bendita, mi Dios, y las cosas que tú tienes para nosotros, desde ya te damos gloria,